Muy bien, vamos a la palabra del Señor entonces. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. El versículo 15 dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, ahí está entonces la bendita palabra del Señor. Tome asiento, hermano, en fe. Bueno, hemos hablado sobre algunas preguntas que de alguna forma el Señor le hizo a sus discípulos. El Señor les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa fue la pregunta que empezamos a responder, y dijimos un par de cosas importantes, que muchas veces los conceptos que tenemos del Señor son completamente equivocados. Hay conceptos que la gente tiene del Señor que son completamente equivocados y tienen la base en el poco conocimiento que tienen del Señor. O sea, todos los conceptos equivocados tienen una base equivocada. El hecho de que yo pienso que el Señor es algo que quizás no lo es. De hecho, quiero decir esto: hace días atrás alguien me escribió, por supuesto no voy a dar nombres ni nada, pero alguien me escribió y me dijo esto. Me dijo: pastor, ore por mí, por favor, para que Dios deje de castigarme. Esa fue la petición de oración. Me dijo: ore por mí para que el Señor deje de castigarme. Y claro, el Señor, la Biblia establece que disciplina, ¿cierto? Pero yo quedé pensando en eso y le escribí de vuelta a la persona, y le dije: la verdad es que yo pienso que tú llamas castigo a la consecuencia de los errores que has cometido. Entonces, a veces nosotros tenemos conceptos muy equivocados acerca de lo que vivimos. Y cuando los conceptos gobernantes, yo hablo de conceptos gobernantes, que son aquellas cosas que gobiernan mis pensamientos, y tal es dice la Escritura que tal es el hombre en su mente, tal es el hombre en la conducta. Entonces, tales son los pensamientos del hombre, tal es el hombre en su conducta. Entonces, cuando esta persona me dice que siente que Dios le está castigando y que ore yo para que el Señor yo me lo imaginaba así como cuando yo juego con mis hijos y le doy de nalgadas jugando. Le digo: te voy a dar una nalgada, y lo pongo en mis pies y le empiezo a dar así para jugar por sagas. A nalgada limpia lo tengo ahí. Entonces yo me imaginaba a Dios que lo ponía en su regazo y le empezaba a dar, y que Él decía: sáquenme de aquí. Esa es como la idea de lo que yo pensaba. Pero justamente Él me dice eso, y luego que yo le hago ver que tal vez puede ser no por un tema de castigo del Señor, sino consecuencia de las malas decisiones. Y justamente Él me dijo: ¿sabe, pastor? Eso es así. Justamente lo que yo estoy viviendo tiene que ver con las decisiones que yo he tomado en la vida. Y justamente eso es cuando nosotros tenemos lo que conocemos de Dios, o los atributos que le asignamos, o aquellas cosas que son para mí de parte de Dios, tiene mucho que ver con lo que mis conceptos, aquellos conceptos a veces incluso equivocados que podamos tener del Señor. El tema es que eso no es nuevo. El Señor estableció, hablando con un grupo de hombres, dijo: y erráis. Se equivocan. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Entonces, muchas de las cosas de las que en la vida nos equivocamos tiene que ver con que ignoramos la Escritura y también ignoramos el poder de Dios. Entonces, el tema es que mucho de lo que nosotros conocemos de Dios a veces tiene que ver, y esto es lo que Mariel Aguilar, me recuerdo que dijo hace muchos, no sé, 2 años atrás predicando, dijo: si se enseña mal, esto fue lo que dijo, si se enseña mal, se aprende mal y luego se hace mal. Y me pareció tan fuerte y potente ese principio de decir: si yo
enseño algo mal, y el tema es que tristemente desde un púlpito, que es el lugar donde la gente más aprende y casi todos los conceptos que uno tiene los saca de un predicador, a quienes a veces nosotros hacemos como infalibles, o sea, como que no se equivoca, y muchas veces no hemos equivocado. Alexis se equivoca la nota constantemente, por ejemplo. Yo me puedo equivocar diciendo alguna cosa constantemente, ¿verdad? Alguien nos equivocamos en algunos casos, y la gente a veces no va a la escritura a verificar lo que uno dice, sino que asume que lo que dice el predicador es absolutamente certero, ¿cierto? Y no hay nada que refutar en cuanto a eso. Claro que, por supuesto, a mayor preparación, menor equivocación. Y eso es lo que hemos enseñado, el hecho de prepararnos bien para no equivocarnos, porque estamos delante de personas. Es como cuando un hijo se come la comida con toda confianza que un padre le preparó. No está preguntando si no tiene veneno. Mi hijo nunca se ha sentado a la mesa y me dice: papá, ¿estás seguro que no le echaste veneno o cloro en vez de agua? Por ejemplo, no me hace esa pregunta porque asume y confía en el papá y en lo que él ha preparado. Así también los hermanos de la congregación. El tema es que tenemos muchas personas, no solamente no hablo de esta iglesia local, sino que en todo lugar, que tristemente a veces están muy mal formadas. Y no solamente porque no se les enseñe, porque a veces ellos no aprenden tampoco. A veces la gente no aprende aquella. De hecho, a mí me asombra y a veces me complica, porque yo sé que hay muchos problemas matrimoniales. El tema es que a veces, hace días atrás tuvimos una charla matrimonial con Pastor David Ormachea, con conceptos tan hermosos. Y uno sabe alguna realidad de algunos hermanos, tal vez alguno me pueda estar viendo, realidades de algunos hermanos que uno dice: estos hermanos necesitan oír esto y no están conectados. O sea, necesitan oír la palabra que se está enseñando, pero son los que menos se conectan, entonces son los que más preguntan. Y los que más están en crisis a veces son los que menos buscan consejo. Y por eso le digo yo a la gente: si usted no va al seminario, luego no ande preguntando, porque pareciera que no hay interés de parte de lo que se enseña, pero hay una gran necesidad. Hay una necesidad, pero parece que no hay interés. Y ese es un error tan grave. Entonces, no solamente vuelvo otra vez atrás, rebobino, y vuelvo a decir que muchas de las cosas que la gente aprende o no aprende es parte de los errores que comete la vida. Y a veces, tristemente, erramos en la vida que el Señor nos ha dado. Y el problema es que el error de nuestra vida nos cuesta no solo a nosotros, sino también a mucha gente a nuestro alrededor. Mucha gente tiene que pagar el precio de nuestros errores, tristemente, y no solamente el precio, sino que el tiempo. Un error te toma tiempo. Cuando te equivocas en una dirección, te toma tiempo. Y cuando tomas una dirección equivocada, aún en lo natural, el tiempo que ocupas es un precio muy alto en algunos casos. Así que, de alguna forma, el Señor dijo entonces: erráis ignorando las escrituras y también el poder de Dios. Entonces el problema son los conceptos que tenemos. Y a veces cuando se enseña mal, se aprende mal y luego se hace mal. Y tenemos un montón de personas que, de hecho, hace una semana atrás me escribían unas personas diciendo: si esto yo lo hubiera escuchado. De hecho, en el seminario matrimonial, la mamá de un hermano me dijo: si esto yo lo hubiera escuchado 10 años atrás, mi vida sería completamente diferente. Entonces, lo que no sabía, esa ignorancia de aquello que se enseñó, le costó su matrimonio. Hay cosas que se pueden cambiar en la medida que seamos instruidos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es esta revelación de Cristo, la roca de la revelación de Cristo, esto es mucho más profundo que cualquier experiencia humana. O sea, de hecho, la experiencia humana no puede en ningún caso ser tan profunda como la revelación. Ninguna experiencia, no hay experiencia que pueda hacer o superar o manifestar todo lo que es la revelación de Cristo. Porque hay algunas cosas que por revelación no son necesariamente experiencia. Hay cosas, por ejemplo, como ministro Gerson habla de la venida del Señor, que todavía no se produce, pero tiene gran revelación en ella. Entonces hay cosas que no son cosas que sabemos, o sea, que no hemos vivido, pero que sí sabemos.
Por ejemplo, todos sabemos que un día recibiremos una hermosa corona. Lo sabemos porque el apóstol Pablo, por revelación, recibió todo un diseño de lo que sucederá. Aunque nosotros no lo hemos vivido, ya lo sabemos. Entonces hay cosas, la revelación es mucho más profunda que la experiencia humana, en todo sentido. Entonces, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Cuando nosotros hablamos de esta roca de la revelación de Cristo, quiero decir esto porque me interesa que toda la iglesia lo sepa, que no hay ninguna visión, revelación, sueño, inspiración, ninguna idea que pueda ir en contra de lo que es la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor son los carriles de toda inspiración divina. Nada puede ir en contra. No importa si usted dice: el Señor me reveló. Todo lo que el Señor le pueda dar, toda la luz que usted pueda tener, todos los sueños que podamos tener, toda la inspiración y aún todas las enseñanzas, no pueden salirse lejos de los carriles de la bendita palabra del Señor. Cualquier cosa que esté lejos de la palabra del Señor no es parte de ella. No, y ahí usted va a ver un montón de sectas que se levantan creyendo tener una nueva inspiración, lo cual es completamente incorrecto. Todo lo que nosotros tenemos tiene que ir pegadito a la bendita palabra del Señor. Gracias, hermanos, por su amén. Ustedes no dicen amén. Qué público más malo tengo hoy día. Ahora, míreme por favor. Los conceptos del hombre pueden estar muy alejados de la verdad de Dios. Mírenme por favor. Los conceptos del hombre pueden estar muy alejados de la verdad de Dios. El Señor dijo esto: yo edificaré mi iglesia. Ponga atención, yo edificaré mi iglesia. Cuando uno piensa eso, uno tiene que remontarse a lo que fue la vida, por ejemplo, de Adán. Cuando Adán fue creado y luego Eva, entendamos Eva como la esposa de Adán, ¿cierto? Fue hecha según una medida. La medida de Eva tenía la medida de Adán. Cuando se creó a Eva, Eva no medía 4 metros y Adán 2, porque la medida de Eva fue dada según la medida de Adán. O sea, no podía ser una persona diferente en cuanto a la medida, por cuanto la medida la dio el varón. El varón dio la medida de la mujer. No podía ser distinto a eso, porque las medidas ya estaba dada por el hombre. Así también la iglesia tiene que crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces, los tamaños tienen que ser acorde. Lamentablemente, y aquí me entro al tema que es muy importante, lamentablemente tenemos una generación que no está intentando ser la imagen de Dios, sino está intentando generar una imagen distinta, construir a Dios a su imagen. No está pensando, recuerden ustedes que en el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre lo que ha tratado en este tiempo es crear a Dios a su imagen. Es como que después de todos los años que hemos vivido, el hombre intenta tener un Dios a su medida. Entonces no es, mire cómo es esto, no es pareciera que Cristo está edificando su iglesia, sino a veces pareciera que la iglesia está construyendo a su propio Dios. Otra vez, pareciera que no es Cristo edificando a su iglesia, sino pareciera que es la iglesia tratando de construir su propio Dios. Y note por favor, esto parece fuerte, pero esta es la verdad. Y cuando digo esto, es una forma equivocada de proceder. Atención a esto. Podemos estar creando dioses falsos a nuestra imagen y necesidad. Cada persona quiere que Dios tenga el tamaño de su necesidad. Espera tener un Dios personal en el sentido que esté a su disposición, su alcance y aún a su propia conveniencia. O sea, es como: yo quiero a Dios, pero quiero que Dios sea lo que yo necesito de Él. No sé si me explico. Yo quiero a Dios, yo necesito a Dios, pero lo necesito para mis necesidades.
O sea, yo quiero construir a Dios de acuerdo a mi necesidad. Y es un problema que hoy día tenemos en esta generación, que intenta, y que la oferta que parece que la iglesia está haciendo es que cada necesidad que el hombre tiene es suplida de acuerdo al Dios que se le presenta. Y no es así. No podemos tener a Dios con el tamaño de mi necesidad, a mi disposición y a mi conveniencia. No estamos preguntando qué hacer, estamos diciendo qué Él tiene que hacer para nosotros. ¿Y qué me ofrece para poder asistir a una congregación? O sea, no es yo preguntándole a Dios como Pablo cuando tiene el encuentro con el Señor, Saulo, como usted quiere llamarle, tiene el encuentro con el Señor diciendo: ¿qué quieres que yo haga? Sino que todo lo contrario, estamos preguntando ¿qué me das para yo poder asistir a una congregación? No es la idea primera de querer yo someter mi voluntad, sino que todo lo contrario, querer que Él haga mis deseos, Él cumpla mis deseos. O sea, yo estoy seguro que mucha gente cambiaría la Biblia por una lámpara de Aladino. Mucha gente le gustaría no leer la Biblia, sino frotar una lámpara para poder que tener algo que le pueda suplir lo que él necesita. Entonces tenemos a veces una generación, y no ahora, sino que mucho tiempo, pero ahora se ve mucho más claro, una generación que intenta satisfacer una necesidad a través de la obra de Cristo. No intenta cumplir su voluntad, sino que intenta satisfacer una necesidad. Otra vez, no intenta cumplir la voluntad de Dios, no está interesado ni siquiera en conocerla. Es más, ni la conoce. Personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino lo que esperan es que Dios cumpla sus deseos y satisfaga sus necesidades. Y toda la orientación de su vida está enfocada, y todo esto se ve aún en las oraciones, cómo nuestras oraciones están cargadas de aquello que yo necesito, y no tratar de buscar el reino. Buscad, dice la Escritura, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros estamos tan enfocados en las cosas que nos faltan, que no tenemos, que finalmente no buscamos el reino, no buscamos la justicia del reino, no estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, sino que lo que estamos tratando es que tratar como sea de suplir mis necesidades al costo que esto signifique. Yo sé que no es un mensaje tan sencillo de digerir, ¿verdad? Pero alguien por ahí debería decirme amén. Mire, por favor, el hombre quiere tener a Dios a su medida. Por eso hablo de la medida de Cristo y la medida del hombre en relación a Cristo. Por favor, atención a esto. Déjeme darle un par de ejemplos para que se... ¿Está siendo claro, Jan? ¿Está siendo claro? Muy bien. ¿Está siendo claro? Gracias, hija. Cuando yo estoy pidiendo más de lo que estoy obedeciendo, cuando estoy pidiendo mucho más de lo que estoy dispuesto a obedecer, quizás estoy tratando de tener un Dios a mi medida. Si no me importa conocer y esforzarme en hacer la voluntad de Dios, tal vez estoy tratando de tener un Dios a mi medida. Si no me importa conocer la voluntad de Dios, si no me importa, no me interesa lo que Él quiera de mí, solamente mi foco es lo que yo quiero de Él. Yo no sé si hay alguien que usted conoce que es así, que la gente está interesada, no le importa lo que Dios le pide, solamente le interesa que Él supla lo que a mí me falta, no cumplir su voluntad, sino que Él cumpla mis deseos. Si hago, escuche bien, si hago lo que yo quiero y no lo que debo. Si el apóstol Pablo define: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso es justamente hacer lo que se debe y no lo que se quiere, pero eso a través de la palabra del Señor. Si usted es y hace todo lo que usted quiere y nunca hace lo que debe por la palabra de Dios, tal vez usted esté buscando un Dios a su medida. Si mi obediencia a la palabra de Dios es limitada por los deseos de mi vida, si estoy siempre limitando
mi obediencia en relación a mis deseos, siempre usando la frase es que no quiero, es que no siento. Si estoy haciendo siempre eso, poniendo mis deseos como una muralla para hacer la voluntad de Dios, tal vez estoy teniendo un Dios a mi medida. Si estoy más enfocado en lo terrenal y temporal que lo eterno y celestial, tal vez tengo un Dios a mi medida. Si estoy tan enfocado en las cosas de ahora, si para mí el foco y mi esfuerzo está ahora, todo mi esfuerzo tiene que ver con el ahora. Nunca estoy pensando en la eternidad, en aquello que Dios espera que yo piense, sino que siempre estoy pensando en el ahora, en tener más ahora, en ganar más ahora, en cumplir los sueños ahora, en el ahora. Siempre el enemigo intentará centrarte en el ahora. Y siempre la mente del Señor fue: hagan tesoros allá, no acá. Si mi vida y mis necesidades, necesidades y deseo son el centro de mi existencia, tal vez estoy teniendo un Dios a mi medida. Estoy enfocado, el centro, mi vida, mi deseo, mis necesidades son el centro de mi existencia, y todo mi esfuerzo está para tratar de suplir eso. Quizás tengo un Dios a mi medida. Tengo mucho. ¿Está bien? ¿Sigo, no? ¿Sigo, hermano? ¿O está muy dura dígame usted ahí en la casita si mejor paro, porque está muy dura la cosa, ¿verdad? ¿Está buena? ¿De verdad le está usted? Qué bueno. Por lo menos tengo un amén aquí. Si solo estoy pensando en lo que necesito y quiero hacer, solamente estoy gobernado por lo que yo quiero hacer, tal vez tenga un Dios a mi medida. Si no estoy tomando mi cruz cada día, sino que en vez de tomar mi cruz, tomo la lista de mis peticiones, tal vez tengo un Dios a mi medida. Si no estoy muriendo al yo, si no hay evidencias de Cristo en mi vida, si tal vez miro la vida mía, mi vida, y no hay una evidencia de Cristo más allá de una Biblia que cargo, más allá de que ocupo el tiempo en venir a la congregación, más allá de subir un par de posts en mi muro, si no hay evidencias de Cristo en mi vida, muchas veces ni siquiera en mi vida privada, en mi vida pública, cuando digo privada, aquello que la gente no ve, no hay evidencia de Cristo. A veces no hay evidencia de Cristo en mi muro, a veces no hay evidencia de Cristo en mi boca, no hay evidencia de Cristo en mi acción, no hay evidencia de Cristo en ninguna parte. Trato de buscar evidencia de Cristo, no la hay. Tal vez es porque tenga un Dios a mi medida. No hay evidencia de Dios en mi vida, más allá de la asistencia que hago cada domingo a una reunión. Pero si yo le preguntara a tu hijo las evidencias de Cristo en ti, si yo le preguntara a tu esposa las evidencias de Cristo en tu vida, si yo le preguntara a tu papá cuáles son las evidencias de Cristo en la vida suya, tal vez no hay evidencias. Tal vez es simplemente el hecho de ir a una congregación, pero no hay evidencias de Cristo. Si no estoy siendo sal y luz, lo que soy por una naturaleza, vosotros sois, dijo el Señor, la sal, vosotros sois la luz. Y dijo el Señor: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No es que no se deba, es que no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Si estoy más interesado en mi comodidad que en mi utilidad, quizás estoy tratando de tener un Dios a mi medida. Hoy lamentablemente la gente está pensando, es más, a veces cuando uno viene y habla con los hermanitos, que ahora no hay ninguno en este lugar, pero cuando uno habla con ellos, hay hermanos que dicen: no, hermano, yo estoy acá porque me siento cómodo. Me siento cómodo con la música,
Me siento cómodo con el mensaje, me siento cómodo con el aire acondicionado, me siento cómodo con la luz, me siento cómodo con la pantalla, me siento cómodo con el ujier. O sea, todo tiene que ver. La silla me parece bastante cómoda y están pensando que casi vienen al cine. Santo, ya estoy muy fuerte. Pero no se trata de la comodidad, se trata de la utilidad. Yo fui puesto en una congregación para ser útil, no para sentirme cómodo. O sea, usted fue sembrado en esta congregación, si es de aquí o de donde sea, no para que se sienta cómodo, sino para que sea útil. Si para mí el congregarme es una opción y no la veo como una oportunidad de Dios, estoy equivocado. Cuando la Escritura habla de congregarse, lo habla en un escenario complejo, no en un escenario fácil. Pero si para mí congregarme, bueno, no, hoy día no voy, hoy día sí voy, mañana ya no voy. Y no se trata de que ahora tengamos estas restricciones, porque las tenemos. Pero el deseo, la oportunidad, el golpear la puerta. ¿Sabe que venía gente acá los días que teníamos la oportunidad de tener algunos hermanos que no alcanzaba inscripción, pero de todas formas venía? Decía, bueno, tal vez me pueda quedar allá afuera, tal vez me puedan dar un cupo, o tal vez alguien haya faltado. Pero el deseo de ellos era estar, el congregarse, algo los impulsaba. Pero tenemos una congregación digo en general, no esta, que a veces se siente con la idea de estar cómodo, de decir, bueno, de mi casa lo puedo ver, ya no necesito ir. Y eso, cuando hablo con los pastores, me dicen los pastores, es que parece un fenómeno que la gente ya ahora siente que todo puede ser online, trabajo online, estudios online, iglesia online, y ya no necesito congregarme. Pero la Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados, hay una promesa. Escuche bien, si la oración es una carga, si para usted le digo hay que orar y usted, ay santo, ¿cómo orar? Y sientes que la oración es una carga y no lo ves como una necesidad y una oportunidad y un privilegio, entonces tal vez tengas un Dios a tu medida, al cual tú le hablas cuando necesitas algo, pero no quieres entablar un tiempo con Él, una relación con Él. Sino que lo que quieres es que el tiempo que ocupa sea solamente, o que alguien ocupe un tiempo por mí. O sea, es mucho más sencillo decirle, Francisco, ora por mí, por favor. Daniel, ora por mí. No con la idea que me ayuden a orar, sino que ellos tomen del tiempo que Dios les dio para ocuparlo en mi favor. Pero no me importa ocupar mi tiempo para conversar con Dios, sino que ellos pidan por mí. Si leer la Biblia es completamente reemplazable por cualquier otra cosa. Gracias, hermano, por sentarse, hermano. Tengo un hermano por lo menos ahí. Gracias, mi hermano. Ya tengo un público. Si leer la Biblia es completamente reemplazable, si para mí leer la Biblia es simplemente, bueno, porque hay personas que tienen más Biblia del conocimiento y las intenciones de leerla. O sea, podemos tener una Biblia en la casa y eso no significa absolutamente nada si no está la intención de aprender de las Escrituras. Entonces todos en la casa tenemos Biblia. Yo creo que los alcaldes, el presidente debe tener unas 500 en la casa. Los alcaldes, los gobernadores, todos le regalan una Biblia. El tema no es cuánta Biblia yo tenga, sino cuánto de la palabra del Señor hay en mí. Yo puedo tener lleno el estante de todas las versiones de la Biblia, pero tal vez no tengo una palabra de esa Biblia en mi corazón. Entonces, cuando la Biblia es completamente reemplazable, si perdonar es a criterio, o sea, si decido, si quiero, si me gusta, si la persona se me acerca, si hay una señal, porque hay personas que piden señales para hacer lo bueno, pero no piden señales para hacer lo malo. Hay gente que dice, bueno, si me mira, si viene, si lo hace, si Dios, si esta alabanza, si sucede esto. Y hay gente que pide señales para hacer lo bueno, pero nunca ha pedido una señal para hacer lo malo. Lo hace. Cuando hace algo malo, simplemente lo hace
y ya. Pero cuando le toca hacer algo bueno, le da vueltas. Yo no sé, se lo habla con la esposa, lo habla con la Francisca, lo habla con la Kiara para hacer algo bueno. Ay, que yo siento de ayudar a este hermano porque tengo mi corazón, pero voy a preguntarle a tal persona, voy a preguntarle a esta persona, y le pregunta a 20 personas, ora 4 días. Tal vez casi como para saber si lo está haciendo bien, pero cuando va a hacer algo malo, no lo pregunta, solo lo hace. El Dios, amados, a quien servimos, diga conmigo amén. Al Dios al que servimos no puede ser hecho a la medida del hombre, en ningún caso. Él exige todo, míreme. Él demanda obediencia. Él espera que muramos a nuestros deseos por cumplir su voluntad. No espera una parte de nosotros, espera todo de nosotros. Espera que nos enfoquemos en lo eterno, que tengamos conciencia de barro, que conozcamos, míreme, que conozcamos, amemos, guardemos, obedezcamos y compartamos su palabra. Que la amemos, que amemos su palabra, que guardemos su palabra, que obedezcamos su palabra y que también la podamos compartir. Nos espera cada día en el cuarto secreto. Cada día una cita como lo tenía Daniel con el Señor 3 veces al día. A pesar de la oposición, siempre había un cuarto esperando por Daniel. Y nunca Daniel dejó esperando al Señor. Así también el Señor nos espera a nosotros. Que podamos nosotros alcanzar a otros con el evangelio de salvación, así como nosotros mismos fuimos alcanzados por Él. Que entendamos que está siendo formada nuestra vida a la imagen del Señor. El Dios al que servimos nos pide esfuerzo, compromiso, disposición, entrega, fidelidad, negación, determinación, convicciones, humildad y generosidad. Es una demanda, nos pide eso. Espera que seamos esforzados, comprometidos, que seamos fieles, que nos neguemos a nosotros mismos, que tengamos determinaciones y convicciones sólidas y firmes, que seamos humildes con conciencia clara de lo que somos nosotros, de lo que Él es, que seamos generosos, bondadosos, que podamos entender que los frutos del Espíritu son comunes. O sea, mírenme, los frutos del Espíritu es algo común. No es que tú puedas optar a la bondad, pero puedas dejar fuera la fe, porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu quiere decir que el fruto es manifiesto en 9 formas. Por lo tanto, la Biblia dice: el fruto del Espíritu es paciencia, amor, gozo, templanza, mansedumbre, bondad. Todo lo que usted y yo conocemos de pequeño. Pero no es que yo pueda optar a un fruto. Bueno, ahora voy a tener mansedumbre. Y no, hermano, no tengo mucho de eso, pero yo tengo fe, pero no tengo amor. No, porque el fruto del Espíritu es uno. Si tienes el Espíritu de Dios sobre tu vida, el fruto se manifiesta de 9 maneras. No es que tengas uno u otro, es que el fruto es algo común para la iglesia. O sea, así como Daniel tiene que ser generoso, así como Francisco bondadoso, así como usted, Jan, tiene que tener fe, así como Alexis amor, así como nosotros, es porque la obra del fruto del Espíritu en nuestra vida, que se manifiesta de diferentes formas en diferentes escenarios, pero yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo en mí, no tengo amor, porque no va de la mano. Eso es parte del fruto. La iglesia se le fue dado el Espíritu, y el fruto del Espíritu, la manifestación del Espíritu, se expresa en 9 maneras. No sé si hay alguien acá. Ven, hay un hermano acá. Gracias, mi hermano. Entonces no es que sea algo, por supuesto están los dones que son para la edificación del cuerpo de Cristo, están los llamamientos que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo eso nos es dada como una medida de manifestación de la obra y edificación de Cristo en la vida de la iglesia. Pero no podemos pensar que tenemos
a un Dios a la medida del hombre, ni formarlo en nuestra mente, porque aquí está el problema, que comenzamos a tratar de formar a Dios a nuestra medida, de acuerdo a nuestras necesidades. Es como un decálogo del hombre. Es como pensar que todo lo que nosotros somos y todo al Dios al que servimos como que nos cambió. Y ahora no es que nosotros le sirvamos a Él, sino que Él nos sirva a nosotros para nuestras necesidades. Y eso no es así. La iglesia, la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia que se niega a sí misma por amor a Él. Es una iglesia que piensa en su amado. Es una iglesia que espera su retorno. Es una iglesia que está siendo formada a la imagen de Él. Es una iglesia que tiene entendimiento, que conoce a su Señor. ¿Cómo te vas a casar con alguien que no conoces? De hecho, dentro de nuestro trabajo ministerial con mi esposa, para que usted sepa también, es el hecho de que cuando alguien tiene un sentimiento, nosotros tenemos este modelo, mi amado. Nosotros, cuando alguien se conoce, le decimos y ya empieza a sentir algo, o nosotros damos cuenta, o ellos se acercan a nosotros y dicen: mire, yo como que siento cositas aquí en mi corazón por esa persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los llamamos y le decimos: ok, durante los próximos 3-4 meses, conózcanse. De hecho, nos ha pasado el hecho de que, de hecho nos pasó la primera vez que lo hicimos con unos muchachos que llamamos, le dijimos: no besos, no abrazos, no manitos, tranquilo, conózcanse bien. Lo llamamos constantemente, lo monitoreábamos. Y cuando vinieron, hablamos con ellos y le dijimos: cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia de conocerse, de preguntarse, de abrir el corazón hasta cierta medida? Ellos dijeron: la verdad, nos dimos cuenta después de estos meses que nos hemos conocido, que en realidad no podemos, no somos buenos amigos. No estamos ni preparados para casarnos, ni tampoco hay algo más allá, porque nos conocimos. Conocí los defectos, conocí las virtudes. Me di cuenta que solamente seremos muy buenos amigos. Buenísimo. El problema es cuando alguien se casa. Mire, las crisis más grandes vienen porque te casas con alguien que no conoces. Muchas de las crisis de la gente es porque te casaste con alguien que no conocías. Y no se trata de cuánto tiempo llevo, porque hay personas, mire, hace días atrás nos llegó un testimonio de alguien que 10 años había estado de novio, pero se casó y duró un mes casado. Y la persona dijo: no, es que el matrimonio no es el problema. El matrimonio no es el problema. ¿Cómo vas a atribuir el problema al matrimonio, a un papel firmado, a una bendición? Eso no es el problema. Es que te casaste con alguien que no conocías. Pero la iglesia no será ese caso, porque la iglesia no se casará con quien no conoce. Así como el novio conoce a la novia, a la iglesia, así también la novia debe conocer al novio. Por eso la iglesia debe conocer a su Señor, porque la iglesia no puede ser ignorante, porque cuánto perdemos a causa de la ignorancia. ¿Cómo perderíamos nosotros? ¿Qué desperdicio de tiempo el pasar años en la iglesia y no conocer al Señor? Y hay personas que conocen mucho más las canciones de la iglesia, las notas de una canción, que la voluntad del Señor. Y sabe que si, como Daniel, si mete mal el dedito en una nota equivocada, eso va a desafinar, y tiene que ser exacto, preciso en la nota que tiene que dar para que la canción suene bien. Pero a veces somos expertos en algo, pero somos neófitos. Lo más importante, sabemos que si ponemos mal el dedo, sabemos si movemos mal el switch, sabemos que si apretamos el botón equivocado me mutean el micrófono. Saben funcionar bien en lo técnico, pero y tienen que ser precisos, porque si lo hacen mal, todo se arruina. O sea, si Matías adentro presiona un botón, se termina la transmisión. Un botón puede echar abajo todo.
Pero en lo espiritual a veces no nos damos cuenta que también tenemos que ser precisos. Que una mala decisión, que cosas importantes, a veces nosotros fallamos en las cosas trascendentes y pareciera que no son tan importantes porque tenemos otra vez pensado en un Dios a la medida del hombre, y eso no es así. Es que la iglesia, amado, la iglesia, míreme por favor, la iglesia debe conocer a su Señor, la voluntad de su Señor, el amor de su Señor, la gracia de su Señor, el respaldo de su Señor, cómo hemos sido vestidos, las promesas de su Señor, cuánto perdemos por no conocer lo que ya se nos asignó. No podemos tratar que Dios sea lo que nosotros queremos que Él sea. Míreme por favor, no podemos tratar de que Dios sea lo que nosotros queremos que Él sea, sino debemos esforzarnos por conocerlo a Él, lo que Él quiere, lo que Él pide, lo que Él desea de nosotros, la exigencia de Dios para nosotros. Iba a entrar en la edificación, pero voy a cerrar aquí. Déjeme ministrar un minuto en su corazón y luego en el segundo servicio a las 12 no se lo vaya a perder, porque voy a entrar en lo que es la edificación. Pero todo lo que les he hablado, mis amados hermanos, yo lo pienso y le doy vuelta, que hemos tratado sin darnos cuenta, tal vez en una forma, míreme, estamos a veces sinceramente equivocados. No es maldad, tal vez sinceramente equivocados, tratando de levantar un Dios que no es Dios a la imagen de lo que nosotros necesitamos, equivocadamente. La Biblia establece que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es un pueblo pasivo, es un pueblo esforzado. La voluntad de Dios no se manifiesta para conocerla, se manifiesta para obedecerla. Míreme, ni no me vaya a cambiar, ni vaya a irse a otro lugar ahora. La voluntad de Dios sobre la vida de su amada iglesia se manifiesta no para que usted la conozca. Yo sé que Él quiere que ore, yo sé que Él quiere que perdone. No se manifiesta la voluntad con la intención de que usted la conozca, sino que usted la obedezca. ¿Qué sentido tiene que yo conozca la voluntad de Dios y no obedezca la voluntad de Dios? No tiene ningún sentido. Entonces, amada iglesia, usted que me está viendo ahí detrás de esa pantalla, no intente levantar la imagen de un Dios inexistente, porque Dios no será lo que usted crea de Él. Dios es. Dios no será lo que usted espera de Él. Dios es. Nadie puede tratar de que Dios sea según su molde, que quiero levantar a Dios a lo que yo necesito, quiero, deseo. No. La iglesia debe conocer. Es más, le voy a decir esto: el que está perdiendo es usted, porque está esperando que Dios haga algo que tal vez no va a hacer, no porque sea malo, sino por los conceptos equivocados que tenemos de Él. ¿Qué debemos hacer, pastor? Conocer a su Señor, saber quién es Él, saber lo que nos ha otorgado por gracia, saber lo que nos ha demandado y desear hacer su voluntad. Más allá, de hecho, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, en su momento más complejo,
La Biblia dice que luchando ahí, diciendo: usted sabe, aparte de mí esta copa, no se haga mi voluntad. Señor, usted puede. Señor, ayúdeme. Señor, si no es posible. Todo eso hasta que al final bebió esa copa y dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Padre, la suya. Y cuando él decidió hacer eso, dice la Biblia que ángeles venían y le confortaban. La manifestación angelical, la manifestación del Padre para darle fortaleza a su hijo en un momento difícil, se manifestó cuando el hijo decidió hacer su voluntad. El hijo somete su voluntad a la voluntad del Padre y el Señor le fortalece con presencias divinas. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, que no es nada fácil, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pero no es fácil. Usted va a recibir el respaldo de Dios en aquellas cosas que haga. Va a sentir el respaldo de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la complacencia de Dios. Va a sentir que en realidad no está perdiendo, porque pensamos en una mente natural que perdemos cuando hacemos la voluntad de Dios. Es imposible que el hombre pierda haciendo la voluntad de Dios. No se pierde. Jamás perderemos haciendo su voluntad. Jamás. La mente del hombre dice: no, pero es que esto deberíamos hacer, y luchamos para que Dios cumpla mis deseos, pero nunca sometemos nuestra voluntad a la de Él, pensando que nuestra voluntad, que nuestro deseo, que nuestra necesidad es lo mejor. Y todo lo contrario, a veces haciendo nuestra voluntad hemos vivido los fracasos más grandes de toda nuestra existencia. Piénselo bien. Haciendo su voluntad, ¿cuántas veces usted ha tenido que pagar el costo de hacer su voluntad y ese costo ha sido muy alto? Pero cuando nosotros hacemos su voluntad, le aseguro, eso puede ser un poquito más complejo, puede ser un poquito más difícil. Es más, míreme, puede ser un poquito más doloroso, pero es lo más seguro, es lo que Él respalda, es lo que le complace y finalmente lo que trae plenitud al hombre. Usted dice: pastor, pero esto es difícil, tengo que soltar. Claro que tienes que soltar. Hay gente que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, lo sabe. El Señor se lo dijo, se lo expresó, pero hizo lo que Él quiso hacer. Y muchas veces pagamos el precio de nuestros deseos, porque nuestros deseos tienen un precio muy alto. La voluntad del Padre, cuando se establece en la vida del hombre, hermano, trae finalmente plenitud. Al principio puede traer dolor porque estamos sometiendo, estamos luchando con nuestra carne, pero el final de ese proceso es muy hermoso, lleno de plenitud, de gracia. Hagamos lo que el Padre quiere que hagamos. Cumplamos la voluntad de nuestro Señor y veremos el respaldo del cielo en lo que hacemos. Hermanos, se lo digo con todo mi corazón y con toda convicción. No hay nada que traiga mayor plenitud a su vida que hacer la voluntad de su Padre. No necesariamente es fácil, porque no estamos hablando de eso. Esteban hizo la voluntad del Señor y murió. Los hebreos hicieron la voluntad de Dios y fueron metidos al horno, guardados en él, pero fueron metidos, empujados. No quiere decir que sea fácil, pero el respaldo de Dios. Y finalmente, ¿qué sentido tiene? Terminar nuestra vida haciendo nuestra voluntad, lejos de la poderosa voluntad de nuestro Padre. Cierren sus ojos, por favor. Viejo, súbeme el tecladito un poco. Cierra sus ojos, por favor, ahí donde está en su casa. Si está en su casa, cierra sus ojos. Que el Espíritu de Dios lleve a meditar sobre esta palabra a la medida de Cristo y no a la medida del hombre, creados según la imagen de Dios y no el hombre creando a su Dios a su imagen.
queriendo hacer la voluntad del Padre y no esperando que Él cumpla nuestros deseos. Que se establezca su voluntad y no la nuestra. Padre, gracias. Su palabra, Señor, ha sido predicada. Yo sé que no es una palabra fácil de digerir. Yo lo sé, Señor. Mientras la escribía y usted me inspiraba para escribirla, yo la leía, Señor, y decía, uy, qué demanda tan grande. Y tal vez no es un mensaje que la gente tal vez quiera oír, pero sé que lo necesita oír. Yo lo sé. Yo sé que no es fácil digerir una palabra tan difícil, Señor, pero su Espíritu Santo ha dado la gracia para que el mensaje fluya y alguien del otro lado lo pueda oír. Sí, Señor.